Lo primero que vamos a hacer, que es súper importante al contar una historia, es el tono de voz. Es súper importante ir cambiando tus tonos de voz. Porque si cuentas todo en un mismo tono de voz y estás así, entonces todo suena muy lineal y no le pones emoción y entonces pues las cosas se vuelven aburridas. Entonces es importante que tengas un tono de voz que vaya cambiando dependiendo de lo que estés contando. Entonces si estás contando algo como que pasó despacio, o sea, lento, quedito o calladamente, pues entonces disminuye tu tono de voz y habla así. Si estás contando algo que pasó, por ejemplo, algo muy rápido, algo muy emocionante, entonces levanta tu tono de voz y habla mucho más rápido. Si estás contando algo normal, o sea, como la trama de la historia, pues entonces usa tonos de voz intermedios. Ni muy altos, ni muy queditos. Intermedios. Y cuando vayas en el intermedio, vele variando, porque tampoco se vale que te quedes solamente en este tono de voz. Cuando empieces de pronto, a lo mejor, cuando ya esté tu oración, que ya ves una oración en el mismo tono de voz, la siguiente, para meterle atención, ¡pum!, empieza un poco más fuerte y luego empiezas otra vez a regular el tono de voz para llegar al mismo nivel. ¿Por qué? Porque la atención de las personas dura muy poco, dura nada más unos cuantos minutos. Entonces, si tú empiezas a cambiar tu tono de voz, vas a mantener cautivadas más la atención de las personas. Pero si tú hablas en el mismo tono de voz constante, no importa que sea súper alto, pero si es constante, la gente te va a dejar de escuchar de pronto. Va a empezar a pensar otras cosas, va a empezar a meterse en su cabeza y va a dejar de ponerte atención. Entonces es súper importante que hagas estas variaciones dependiendo de lo que vaya ocurriendo. Otra cosa muy importante que tiene que ver con los tonos de voz es las voces. Es súper importante que hagas las voces de tus personajes. Entonces, si en la historia hubo más personas involucradas, haz las voces, imítalas. Y no tienen que ser igualitas, obviamente no te va a salir igual la voz que la que hizo la persona que la que hiciste tú. Pero le puedes meter drama y puedes simular sus voces. Entonces, por ejemplo, si estás metiendo a una viejita en tu historia, entonces puedes hacer como hablaba la viejita así y la imitas también. Le metes la voz de la viejita. Si vas a meter a un señor, por ejemplo, entonces haces como la voz del señor, como si estuviera hablando el señor. Y no importa si hablaba así o no, pero el chiste es que tú hagas las voces. Tú haces tu voz así normal, haces la voz de tu hermano, ay, como que no sé qué, deberíamos hacer esto. O lo que sea, ¿no? Mi papá me dijo que esto. Mi mamá me dijo, no, recoge los platos, Pamela. Siempre le pongo esa voz a mi mamá. Recoge tus cosas. Ese tipo de cosas. Entonces, es importante que tus personajes tengan una voz y que digas los diálogos, porque al decir los diálogos se vuelve más interesante. Puedes narrarlo nada más así como, ay, bueno, pues la persona me dijo que si me quitaba y entonces yo me quité, le di permiso y la persona me dijo que gracias y ya se fue. Puedes hacer eso, pero en vez de hacer eso, eso hace que haga lineal tu historia, métele drama, métele esos cambios de voz, esos tonos. Entonces la persona me dijo, oye, ¿me das chance? Y yo le dije, ah, sí, pásale. Ah, sí, gracias. Y se fue. Eso lo hizo más interesante. Eso hizo que la gente ponga más atención y que se vuelva más chistosa tu historia, porque al dramatizar o al imitar a las personas se vuelve más gracioso el hecho y lo que estás contando. Lo que tú quieres es que la atención esté en ti, en tu historia, que en ningún momento se distraigan. Incluso si son historias largas, o sea, porque tú puedes echarte una historia muy larga y mantener cautivadas a las personas todo el tiempo. Imagínate que es como una película. En la película, pues obviamente, si van muy despacio, o sea, si es una película lenta, si es una película donde van así como hablan muy lineal o no hay muchas cosas interesantes o así, pues la gente se aburre. Pero si están pasando muchas cosas, entonces la gente sigue capturando tu atención todo el tiempo, constante. Y eso es lo que quieres. Para hacer una historia interesante, debes tener la atención de la otra persona. Para que una historia sea considerada interesante, debe haber capturado la atención de la persona de manera constante, o sea, de principio a fin, o por lo menos en su gran mayoría. Entonces, los tonos de voz te van a ayudar con esto.
Porque si yo estoy, ahorita por ejemplo, ya llevo un rato hablando en el mismo tono de voz, pero si yo de pronto le meto este punch a mi voz, te apuesto a que te desperté, te apuesto a que ya estás así como, ya llevo un rato así como escuchando el mismo tono de voz y de pronto te meto otro tono de voz y le cambio. Y puede ser que este tono de voz también sea más quedito, no importa. El chiste es que lo cambies. Porque si lo vas cambiando, vas constantemente reteniendo la atención. Y la persona va a decir, ¿qué cosa pasó? Obviamente el tono de voz tiene que ir acorde a lo que estás contando. O sea, no puedes empezar a contar algo muy emocionante, pero en quedito. Y entonces estaba pasando súper padre y wow, estaba gritando, ¡ah! No. Si está pasando algo emocionante, tienes que hablar más fuerte. Si está pasando algo que es súper rápido, tienes que hablar un poco más rápido. Porque la velocidad de tu voz también influye. Entonces nos estaban persiguiendo, entonces nosotros íbamos corriendo, y, no sé, y veníamos esquivando, y es como, y no sé. ¿Sí ves? Y vas cambiando el tono de voz. O sea, así como ya estábamos a punto de llegar a la carrera y así yo lo vi como en cámara lenta, así de, no va a llegar a la meta. Y mientras más lo exageres, más gracioso se vuelve. Obviamente hay un límite. Obviamente no puedes exagerar demasiado, porque entonces ya se vuelve muy forzado y deja de tener gracia. Pero lo puedes llevar al siguiente nivel. O sea, siempre puedes llevarlo al siguiente nivel. Y el tono de voz te ayuda con esto. Y recuerda, los tonos de voz e imitar las voces de las personas le meten ese drama a tu historia.